De los circuitos, entienda que una cosa son los circuitos en realidad. Por ejemplo, yo quiero hacer una instalación eléctrica. Voy a poner luces LED en la sala. Entonces necesito medir un cable que vaya desde un lado hasta el otro de la sala, ver en qué posición voy a colocar los focos LED o si quiero hacer varios enchufes para conectar varios aparatos electrónicos, cualquier cosa que usted quiera poner, ¿ya? Entonces, eso es en la realidad. Yo tengo que medir el tamaño del cable, de pronto desde la ventana hasta la pared es 2 metros, de la pared a la otra pared son 5 metros, qué sé yo. Entonces tú mides el cable y ya lo haces de manera real. Pero en un diagrama simplemente basta con hacer un gráfico, un esquema. Por ejemplo, para un foco, ¿sí? Para instalar un foco, le damos la fuente de alimentación positiva, ponemos el dibujo del cable. Obviamente nunca vas a hacer una conexión cuadrada, ¿no? Bueno, a no ser que tengas que hacer algún tipo de lámpara o mesa cuadrada, qué sé yo. Ya. Entonces aquí le coloco y completo el circuito, ¿verdad? Hasta el polo negativo. Observe. Le subo aquí y acabo mi circuito hasta el polo negativo, que es el más chiquito, ¿ya? Entonces, por este lado voy a colocar mi foco. Recuerden, el símbolo del foco es un círculo con una X y ya está. Una X. Ahí está. ¿Qué estoy haciendo ahorita? Si esto fuera real, ¿qué sería? Sería simplemente un alambre, un cable, conectado a un foco en el extremo y al otro lado la patita para ponerlo a la pared. O si es un foco pequeño, un LED, al otro lado iría conectada la pila, la batería, lo que sea, la fuente de alimentación de energía. ¿Sí? Eso si fuera este esquema algo real. ¿Qué pasaría si, por ejemplo, quisiera hacerlo un poquito más sofisticado? Digamos que le quiero añadir un interruptor. Entonces, si yo corto el cable, obviamente el foco no se enciende porque el cable está cortado, pero si yo le añado el interruptor, entonces estaría en dos posiciones. Voy a tenerlo abierto, ahí estaría apagado, no pasa corriente por el cable positivo hacia el foco. Y si yo lo bajo, si yo le empujo hacia abajo al interruptor, completaría de nuevo aquí el circuito, observe, completaría de nuevo el circuito y ya pasaría la energía y prendería el foco. Eso sería con un interruptor. Ahora, ¿qué pasaría si yo quisiera ponerle dos focos? Entonces yo le pongo otro foco por aquí. Repito, esto solo es un esquema. De ahí a la realidad, pues usted debería medir a qué distancia quiere un foco, cuánto de alambre deja de un lado, cuánto de alambre deja del otro, pero en un diagrama, en un esquema, basta con ponerlos así. Entonces ahí tengo dos focos. Si los focos están conectados sobre el mismo cable, uno tras de otro, en seguidilla, se llama circuito en serie. Circuito en serie, ¿sí? Conectado uno tras otro. Para ser un poco más generales, un poco más específicos, no generales, sí, generales, porque puedo conectar focos, como les dije, puedo poner enchufes para conectar, qué sé yo, digamos, motores o quiero conectar varios electrodomésticos, etcétera. Entonces, como yo puedo conectar cualquier cosa que a mí se me ocurra y no voy a estar haciendo un diagrama distinto para cada cosa, lo que se hace es utilizar el símbolo general de resistencia, ¿ok? Entonces, en lugar de poner focos aquí, interruptores y todo eso, simplemente voy a poner el símbolo de resistencia, ¿ya? Entonces, cuando yo tengo resistencias sobre el mismo cable, observe, el circuito queda diagramado, dibujado con el siguiente aspecto. Aquí iría, este zigzag era el símbolo de resistencia, ¿sí? Tengo una resistencia, tengo otra por acá y termino con tres. Este circuito le hice así bonito con tres resistencias para comenzar. Le podemos tener más, ¿no? Tantas resistencias como necesitemos en la idea que tengamos que hacer. ¿Ok? Listo. Entonces, ahí están las resistencias. Ese sería un circuito en serie. En un circuito, el otro tipo de circuitos que tenemos
es un circuito en paralelo. ¿Cómo funciona el circuito en paralelo? Pues básicamente yo voy a hacer un diagrama igual con el mismo recorrido, ¿sí? Con el mismo recorrido. Pero la diferencia es que no van a estar todos conectados sobre el mismo cable. ¿A qué me refiero sobre el mismo cable? Yo voy a poner transversales, ¿sí? Voy a poner por aquí transversales. Con el objetivo de que distribuir la energía eléctrica, o sea, no toda la parte energética, por así llamarlo, no en un solo sitio, sino a través de 3 cables. ¿Ya? Aquí tengo una conexión de 3 cables. Y mis resistencias, al no estar sobre el mismo cable, va a fluir la energía de diferente manera. Ya les voy a explicar cómo fluye. ¿Ya? Entonces aquí tengo un circuito, este se llama en paralelo. Aquí lo importante es que ya les digo, el cable, el troncal, el principal, se subdivide en otros. Y en esos otros yo coloco las resistencias. Circuito en paralelo. ¿Ya? Yo les digo, de ahí la forma que yo le haga en la vida real, esto solo es un diagrama, repito, ¿no? La idea es que, por ejemplo, yo puedo tener, no así como una mallita, ¿sí me entiende? No es que siempre va a ser así en forma cuadrada. Yo puedo tener 3 cables unidos conectados a un inicio, a un mismo fuente de alimentación, pero con un solo negativo y pueden ir en la misma dirección. Por ejemplo, como el cable de las luces de Navidad, ¿han visto? El cable de las luces de Navidad, si usted observa con detenimiento, no es un solo cable. En realidad son 3, 4, 5 cables que parten desde el enchufe principal, eso sí, pero van todos en la misma dirección. O sea, es un solo andar, por así llamarlo. Entonces, eso es un circuito en paralelo, ¿ya? ¿Cuál es la diferencia? Bueno, dependiendo el diseño que se haga, vamos a tener algunos aspectos característicos para estos circuitos, ¿ya? Eso estaba en el video de la asignación de esta semana. No sé si es que ya tuvieron oportunidad de revisar o si es que ya lo hicieron, pero ahí nos habla de la ley de Ohm, ¿sí? La ley de Ohm explica la relación que existe entre 3 elementos fundamentales en todo circuito, ¿ya? 3 elementos fundamentales en todo circuito. Yo voy a tener primero el voltaje. ¿Qué era el voltaje? Bueno, se representa con la letra V, ¿sí? Y la unidad es el voltio, ¿ya? Voltaje. Se representa con la letra V y la unidad es el voltio. Irán anotando elementos básicos para cualquier circuito. ¿Ya? Anote, por favor, el voltio. Ya. No quiero anotar, pero por aquí tengo una que se llama. Listo, voltaje. ¿Ya? En la unidad es del voltio y el símbolo del voltio pues también es la letra V mayúscula. ¿Ya? Por acá tengo la intensidad de corriente o la corriente eléctrica. ¿Sí? Esta se representa con la I y la unidad es del amper, la letra A. Ojo. Una cosa es el símbolo que yo voy a tener en mi ecuación de la ley de Ohm y otra cosa es la unidad y su símbolo. Es como decir longitud L, pero se representa con el metro, que es la M minúscula, para que tengan un contexto, ¿ya? Entonces aquí yo tengo intensidad I y se mide en amperes, A. Y después el otro elemento importante en un circuito es la resistencia, ¿sí? La resistencia que es... la resistencia, la letra R mayúscula, y se representa en ohmios. Bueno, en ohms, ya, dejemos en ohms. Y aquí sí, bueno, tengo que hacerles un garabato. Es la letra omega, es como una herradura. Así. ¿Ya? Esto es el símbolo de ohmio. ¿Ya? Letra ohm.
Listo. Entonces, estos son los elementos básicos de la ley de Ohm. Básicamente, la ley de Ohm se explica como que el voltaje es inversamente proporcional a la intensidad por la resistencia. Es decir, mientras más resistencia hay, menos intensidad hay, por lo tanto necesito más voltaje. ¿Ya? Esta ley de Ohm también en el video la explicaba como un triangulito. O sea, lo único que a usted le sirve el triangulito es para saber cómo se despeja esta ecuación. ¿Ya? Como es una ecuación de 3 términos, si yo quiero alguno de los que están aquí a la derecha, básicamente tengo que pasar el otro a la izquierda y se convierte en una división. Pero si a usted le cuesta, digamos, un poco de trabajo esto de despejar ecuaciones, pues ahí está un triángulo, que es este de aquí. ¿Sí? Aquí en este triangulito nos queda que el voltaje, o viva la reina Isabel, también decía el video. ¿Ya? Viva la reina Isabel. Ahí está. Entonces, ¿cómo funciona esto? Si yo quiero el voltaje, simplemente lo tapo. Observe, tapo el voltaje y me queda que es R por I o I por R. Si yo quiero la resistencia, pues tapo la resistencia y me queda la V dividida para la I. Y si yo quiero la intensidad, pues tapo la intensidad, observe, la tapo, y me queda que voltaje sobre resistencia sería la ecuación. ¿Ya? Entonces, ahí para que tenga más o menos la idea de cómo despejar, cómo encontrar las incógnitas de la ley de Ohm. Otra cosa muy importante que usted debe saber. En una ecuación, ¿sí? En una ecuación, yo solo puedo tener una incógnita. Lo que significa que en todos los problemas, en todos los ejercicios, de manera directa o indirecta, le deben dar al menos 2 datos. Por ejemplo, así, mire, observe. 2 datos y una incógnita. Siempre, ¿ya? Siempre. Yo puedo tener 2 datos y una incógnita. Cualquiera, o sea, cualquiera puede ser dato, cualquiera ser incógnita, pero yo debo tener siempre 2 datos y una incógnita, ¿ya? De manera directa o indirecta. ¿Ya? Entonces, pongamos datos en estos circuitos para comparar, para que vean más o menos cuál es la diferencia numérica entre un circuito en serie y un circuito en paralelo. Entonces, les voy a dar los siguientes datos. Anoten, por favor. Una fuente de alimentación de 1.5 voltios en ambos. 1.5 voltios en ambos, ¿sí? Y les voy a dar 3 resistencias de 2 ohmios, 3 ohmios, y esto también pongámosle 2, ¿ya? Esto está en ohmios, no se olviden, ¿no? 2 ohmios. Déjame moverte esto un poquito más para acá. Ahí sí. 3 ohmios. Y 2 ohmios. Entonces voy a poner los mismos valores, voy a poner acá. Es decir, 2, 3 y 2. ¿Ya? Ohmios, 2 ohmios, 3 ohmios y 2, ay, que choco que estuvo este ohmio, espérate. 3 ohmios, ahí. Y 2 ohmios. Listo, ahí está. Tengo tres resistencias en los 2 circuitos, igualito, las mismas condiciones, estoy dando los 2 circuitos para que usted vea la diferencia numérica que se va a producir. ¿Ya? Bueno, estos de aquí pasarían a ser R1. Esta vendría a ser R2. Y esta viene a ser R3. ¿Ya? Ahí tengo mis 3 resistencias. Ya. R1, R1, R2 y R3. Y acá R1, R2 y este R3. ¿Ya? ¿Listo? Entonces ahí veamos. Otra cosa, primera diferencia. Las resistencias, ¿sí? Las resistencias se suman de manera distintas en los circuitos.
Por ejemplo, aquí para encontrar la resistencia total o la resistencia equivalente, yo simplemente lo sumo uno tras de otro. ¿Por qué? Observe el gráfico, observe el diagrama. Aquí ingresa la corriente, atraviesa la primera resistencia. Si aquí, por ejemplo, la corriente, digamos, fuera de 1.5 voltios, pasa el R1 y baja la tensión. Ya no va a ser lo mismo. ¿Por qué? Porque se perdió en el camino. Y luego pasa a la siguiente y vuelve a bajar. Y luego pasa a la siguiente y vuelve a bajar. Entonces, ¿qué me quiere decir esto? Que el voltaje va a ser la suma de todos los voltajes que voy a tener aquí, aquí, aquí y acá. Van bajando, van disminuyéndose los voltajes. Pero la corriente va a permanecer constante. La cantidad del flujo de electrones que va a pasar va a ser constante. Obviamente con menos fuerza, pero constante. Mientras que acá es lo contrario. Como aquí, si ven, yo tengo distribuido mi voltaje en todos los cables, yo voy a tener el mismo voltaje en todo. 1.5 voltios aquí, 1.5 voltios acá, 1.5 voltios acá. O sea, yo voy a tener el mismo voltaje en todo. Pero en cambio la intensidad, ahí sí va a ir disminuyendo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque al momento de bajar, de atravesar la resistencia, la intensidad de corriente baja y ahí sí, en cambio, tengo la otra diferencia, que aquí voltaje constante y la corriente se suma para tener corriente total. Mientras que acá la corriente es constante versus la suma de los voltajes me da el voltaje total. Es complementario, ¿no? Lo que es en un lado no es en el otro y viceversa. Y eso, por un lado. Acá en cambio con el tema de las resistencias, para tomar o para encontrar la resistencia equivalente, yo tengo que hacer una suma de inversos, ¿sí? Tengo que sumar las resistencias de manera como una fracción. Ya van a ver, verán. Más bien entremos en acción. Entonces yo necesito encontrar la intensidad en ambos casos. Así que con mi ley de Ohm, Eduardo. Entonces, con mi ley de Ohm, si yo quiero la intensidad, voy a aplicar el cuadradito para que lo vean. Si yo quiero la intensidad, voy a tener que hacer voltaje sobre resistencia. ¿Sí ve? Entonces, voy a escribir eso por acá. Intensidad es igual a voltaje sobre resistencia. ¿Ya? Voltaje sobre resistencia. Entonces, observe, yo necesito encontrar la resistencia, porque tengo 3 resistencias, yo necesito encontrar una resistencia general. Entonces, para encontrar mi resistencia total, es igual a R1 más R2 más R3. Entonces voy a tener que mi resistencia total es igual a 2 más 3 más 2. Esto es igual a 7. ¿Ya? 7 ohmios. 7 ohmios. ¿Ya? Listo. Vamos entonces ya a reemplazar mis datos acá. Y es igual a mi voltaje de 1.5 sobre 7. 1.5 sobre 7. Si ustedes, ya esa parte la hacen con la calculadora, 1.5 dividido para 7 me da 0.21 amperios. Esto es igual a 0.21 amperios. Observen, por favor, el primer dato que obtuvimos, ¿ya? La suma de resistencias es normal. Yo sumo 1 más 2 más 3. En este caso, 2 ohmios más 3 ohmios más 2 ohmios nuevamente me da 7 ohmios. Y luego divido voltaje sobre ohmio 0.21 amperios en el primer caso. Ahora, me voy al segundo caso, a mi circuito en paralelo, ¿sí? Observe, por favor. Aquí mucho cuidado porque, como les digo, es una suma de inversos, ¿ya? La ley de Ohm, bueno, se mantiene. Yo voy a ocupar la misma fórmula. I es igual a V sobre R. V sobre R, ¿ya? V sobre R. Entonces voy a encontrar la resistencia. Pero para hacer esto, yo necesito hacer, como les digo, la suma de inversos. 1 sobre RT
va a ser igual a 1 sobre R1 más 1 sobre R2 más 1 sobre R3. De esta manera. Observen, así se resuelven los ejercicios de circuitos en paralelo, de manera inversa. Vamos a sumar los recíprocos, también se llama. Ojo, cuidado y vaya a pensar que si yo le doy la vuelta, pues voy a tener la misma ecuación de acá. No funciona así. ¿Por qué? Porque aquí voy a tener una suma de fracciones y el procedimiento no es igual que este. ¿Se acuerdan cómo se suman las fracciones? Yo tengo que buscar un mínimo común múltiplo, de ahí dividir para el divisor 1 y multiplicar por el numerador 1. Luego dividido para el divisor 2 y multiplicar y así sucesivamente. Eso es una suma de fracciones, no tiene nada que ver esto con esto de acá. ¿Ya? ¿Ok? Entonces, 1 sobre RT va a ser igual a 1 medio más 1/3 más 1/2. 1/2 más 1/3 más 1/2. Ahí. Vaca. Perro. Entonces, si usted suma como fracción 1/2 más 1/3 más 1/2, le queda 4/3. ¿Sí? 4/3. 1 sobre... Miren que recién estamos encontrando la resistencia, ¿no? Estamos todavía un poco lejos de terminar. Nos va a quedar 4/3. 4/3. ¿Ya? Entonces, al final, ya cuando llegan a esta parte, ahí le damos la vuelta, ¿sí? Es decir, este sube y este baja. Sí, al final, ojo, anote este dato importante en el procedimiento. Súper clave que usted al final, recién ahí, le dé la vuelta. ¿Sí? Recién le dé la vuelta. ¿Ya? Entonces me va a quedar al fin y al cabo mi resistencia total de 3/4, o sea, 0.75 ohmios. Mire. 0.75 ohmios. ¿Ya? Entonces, lo que aquí me dio 7 en el circuito en serie, me dio 7, en el paralelo me da 0.75, por este motivo, porque es la suma de los recíprocos. ¿Ya? Entonces, ahora sí, ya puedo encontrar mi intensidad de corriente y van a ver lo que sucede. Intensidad va a ser igual a 1.5 sobre 0.75. ¿Sí? Vea. Si usted divide 0.75 para 1.5 para 0.75, me va a quedar 2 amperes. 2 amperios. Una corriente mucho más intensa. Es 10 veces, mire, 10 veces 0.20 versus 2. Es 10 veces más fuerte la corriente. ¿Por qué sucede esto? Porque en el circuito, observe, tenemos flujo por cada cable. ¿Sí? Entonces no va a ser como aquí, como que pasa y se disminuye con la resistencia. Lo que ya vino disminuido, vuelve a disminuirse. Y al final se disminuye a casi 0.20, casi nada, ¿sí ve? Muy bajo. Mientras que acá la corriente es más fuerte porque pasa por cada cable con la misma intensidad como que fuera al inicio. Es como que tuviera 3 cosas conectadas distintas, pero en realidad son 3 cosas conectadas a la misma fuente. ¿Ya? Entonces, primeras características. ¿Cuál es la función o para qué me sirve o cuál es la utilidad de tener uno o el otro? Ya les digo, aquí por ejemplo los circuitos en paralelo, los circuitos en paralelo son muy útiles cuando usted necesita conectar varias cosas, ¿sí? Y que cada cosa tenga la misma necesidad o el mismo requerimiento energético. Si yo, por ejemplo, coloco aquí los focos de Navidad, que era el ejemplo que les dije de circuitos en paralelo, los focos de Navidad es un buen ejemplo.
Usted tiene los focos, vienen en tramos, ¿sí? Digamos, si son 3 tramos, va a tener como que el inicio, el medio y el final. Y en cada tramo usted va a tener foquitos, digamos, un set de luces de 30 focos. Va a tener 10 en un tramo, 10 en otro y 10 en otro. Si se le quema un foco de un tramo, pues los otros 2 tramos siguen funcionando. ¿Me explicó? Si aquí, por ejemplo, digamos, se daña o se corta o se pierde o se quema mi resistencia 1, ¿ya? Si aquí yo pierdo mi resistencia 1, se quema, no pasa nada. ¿Por qué? Porque mi corriente, como sigue normal por acá y sigue normal por acá, estas dos van a seguir en funcionamiento, ¿sí? Pero si yo pierdo o si se me daña o si se me va mi resistencia 1 aquí, ya la corriente no, deja de pasar. Ya no pasa la corriente y aquí obviamente también se va a perder. Aquí también se va a perder y acá también se va a perder, ¿sí? Acá, en cambio, si se me daña la 1, no pasa nada. Aquí todavía funciona y acá también. Entonces, esos son los usos de la corriente en paralelo. Cuando yo tengo que conectar varias cosas y si se me va una, no importa, me siguen funcionando las otras. Suponga que estos son luces, una sala de tres lámparas. Entonces, cada lámpara tiene su alimentación independiente y si se me apaga una, pues me siguen funcionando las otras dos. Pero si mis 3 lámparas estuvieran conectadas en el mismo cable, si se va una, las otras 2 ya no funcionan. Así estén correctas, o sea, no se quemaron, sí están en uso, pero, siguen, así estén como operativas, como que no se han dañado, pero dejan de funcionar porque la corriente ya no les llega. Porque aquí hubo un corte, aquí hubo una interrupción, ¿ya? Entonces, usted me dirá, bueno, entonces los circuitos en paralelo son mejores, porque si se me daña una me sigue funcionando. Entonces, ¿para qué voy a ocupar un circuito en serie? Un circuito en serie se ocupa cuando usted necesariamente necesita ir reduciendo de manera estratégica y sistemática la corriente, ¿ya? Por ejemplo, yo tengo una computadora. Una computadora en el ventilador ocupa 10 voltios, luego en el procesador ocupa 8 y luego en la memoria ocupa 6. Entonces yo puedo ponerlos en serie porque aquí pierdo el voltaje o la cantidad de energía que necesita para trabajar el ventilador. Aquí ya viene disminuido, aquí ocupa la energía el procesador y acá viene disminuido y acá ocupa la memoria. Entonces yo de manera intencional voy haciendo que se vaya reduciendo y voy dando la energía justa y necesaria a cada parte del circuito. Entonces, para eso funciona el circuito en serie. Cuando yo tengo varias cosas conectadas en línea y es intencional la reducción que se va haciendo de punto a punto. En cambio, acá si yo necesito conectar o alimentar varias cosas que requieren la misma cantidad energética, entonces lo mejor es conectarlos en paralelo, ¿ya? Básicamente casi todos en paralelo en una casa. Por ejemplo, si usted observa los tomacorrientes de su casa, de su sala, de su dormitorio, qué sé yo, si no funciona uno, pues otro sí funciona. ¿Por qué? Porque está conectado en paralelo. Pero si estuvieran en serie, si se le daña un tomacorriente, el resto de tomacorrientes ya no funcionarían. Así de simple. Entonces, póngase a pensar un poquito, reflexione sobre eso, la función y la utilidad de los circuitos en serie versus circuitos en paralelo. De aquí, perdón. Una pregunta, perdón que le corte. Claro, dime. Ya, en el deber usted nos hizo hacer un circuito de 5 series, ¿ya? Pero puso que le expliquemos como que, o sea, que le asimilemos. Hay que asimilarlo con algo que usamos en la vida cotidiana, o sea, lo que yo entendí que hay que resolverle así como acabamos de resolver con los, bueno, que usted resolvió. ¿Qué hay que hacer? O sea, asimilar. Resolverlo podría ser, o más que nada, asociar. ¿Dónde tienes un circuito en serie? ¿Dónde has visto, o como ahorita te estoy poniendo el ejemplo, cuál sería la utilidad? Asociarlo a un contexto real. Me gustaría que lo hagan. Ajá. Eso, Gracias. ya. Igual, si por ahí no encuentras nada, pues, como ves, es fácil inventarse los datos. La cuestión es que reflejes esta parte. ¿Otra pregunta, tal vez? Ya. Entonces, de aquí, bueno, como les dije, la siguiente semana vamos a estar trabajando una actividad de carácter sumativo. No es prueba, va a ser como una asignación tipo proyecto. Tal vez les pida que graben un video, que hagan alguna infografía, no más complicado que eso.
Y lo que sí les recomiendo es, como les digo, es que si tienen alguna duda o algo, se esperen un poquito hasta el viernes que tengamos la clase, porque ahí también les daría más información al respecto. Obviamente yo voy a grabar un video con todas las instrucciones, les voy a mandar un documento con toda la parte como que de la rúbrica, o sea, cómo voy a calificar, qué parámetros voy a revisar y todo eso. Y el viernes les daría como que alguna retroalimentación más específica. Y luego de ahí sí, el siguiente bloque, la siguiente unidad, comenzaríamos viendo circuitos mixtos, que tienen partes en serie y partes en paralelo, ¿ya? Por aquí tengo la mano levantada de Milena. ¿Tienes alguna pregunta? ¿Es necesario poner como que las cantidades de cada 1.5 voltios o es solo necesario los dibujitos? Si puedes ponerle con cantidades sería mucho mejor, ¿ya? Te da, o sea, me demuestras una comprensión mayor del tema. Ujú. Pero si de ahí no se te ocurre, pues ya aunque sea el circuito bien estructurado, bien asociado, no hay problema. Ya. ¿Alguna otra pregunta, chicos, que les pueda ayudar? Milena, ¿volviste a bajar a subir? Ah, ok, veo que no. Listo. Entonces, entonces, si no tienen dudas, si no tienen preguntas, no se olviden estar siempre pendientes de su plataforma RunaChai. Cualquier inquietud que tengan en el transcurso de estos días, me pueden escribir tranquilamente por la sección de comunicaciones y conmigo sería todo para esta semana. Nos vemos la siguiente. Cuídense, un abrazo.